Conforme la nueva temporada de la NBA ha dado comienzo este otoño, una estrella de los Brooklyn Nets ha estado desaparecido de la cancha. Kyrie Irving, base del equipo neoyorquino cuya negativa a ponerse la vacuna contra el COVID-19 despertó protestas a las puertas del Barclays Center este fin de semana. Irving es uno de los pocos jugadores de la NBA que todavía no se ha vacunado contra el COVID-19. Todo y pese a que su equipo le ha desplazado porque su reticencia le impide jugar en los partidos que se disputan en casa. Amén de las restricciones puestas por la alcaldía de Nueva York en los estadios deportivos. Otros jugadores como Bradley Beal no tienen por qué enfrentar consecuencias tan duras como Irving por no vacunarse, pero sí deben adscribirse a protocolos más estrictos que podrían evitar poniéndose la vacuna. Así que de eso voy a hablar hoy, del escepticismo de Irving y otros jugadores de la NBA hacia las vacunas y de cómo podemos encajar ese escepticismo en la comunidad afroamericana más en general. Evidentemente, en un país en el que los ratios de vacunación dejan mucho que desear con respecto a otros países occidentales. Mi nombre es Emilio Domenech, soy periodista y esto ocurre, os lo prometo, solo en América. En estos momentos, el 95% de los jugadores de la NBA estarían vacunados contra el COVID-19 con al menos una dosis, según fuentes de Associated Press. Eso es un 15% por encima de la población mayor de 18 años que ya se ha puesto al menos una dosis de la vacuna en todo Estados Unidos. Lo que ilustra que las políticas de la NBA, unas que no hacen obligatoria la vacuna entre jugadores, han sido efectivas a la hora de convencer a sus estrellas de que se tenían que poner la vacuna. Mucho han influido los estrictos protocolos para los no vacunados, como testeos constantes, no poder comer cerca de compañeros o tener que quedarse en sus casas cuando jueguen como locales o en hoteles cuando jueguen como visitantes, limitando mucho su capacidad de movimiento e imponiendo multas bastante duras para quienes se pierdan partidos por no adscribirse a las normativas locales. Jugadores como Kristaps Porzingis y James Harden recibieron la temporada pasada multas de $50.000 después de que les pillaran socializando en bares sin llevar mascarilla. Y este año, según un acuerdo alcanzado por la NBA y el sindicato de jugadores, ambas partes aceptaron que los jugadores no vacunados serían multados con más de un 1% de su salario por cada partido que se perdieran. De perderse todos sus partidos como local, Irving sacrificaría unos $15 millones de su salario. Los Brooklyn Nets decidieron desplazar a Irving hasta que se vacune de cara a priorizar a los jugadores que sí que pueden desempeñar su labor para el equipo a tiempo completo, pero le seguirán pagando al jugador todos los partidos en los que el equipo compita como visitante. Es decir, que Irving seguirá cobrando 18 kilos esta temporada, por mucho que quizá no vaya a jugar ningún partido. Pues me parece de puta madre. ¿A ti qué te va a parecer, Monger? Hasta el día en el que te pegues un susto, ya verás. Soy joven, a mí eso no me hace pupa. Además, lo he pasado ya como 17 veces. Quita, gilipollas. Pero entonces, ¿por qué son o han sido Irving, Beal o Andrew Wiggins tan reticentes a ponerse la vacuna? Este es Irving hace unos días después de saber que no podría jugar con los Nets. I'm still uncertain about a lot of things, and that's okay. If I'm going to be demonized for having more questions and taking my time to make a decision with my life, then that's just what it is. Este es Beal en rueda de prensa hace unas semanas. I would like an explanation to, people with vaccines, why are they still getting COVID? If that's something that we are supposed to highly be protected from. Like, it's funny that, it reduces your chances of going to the hospital. It doesn't eliminate anybody from getting COVID. Y este es Wiggins, que ha tenido que ponerse la vacuna para poder jugar partidos como local para los Golden State Warriors de la ciudad de San Francisco. I don't know what it's going to do to me in 10 years, gene damage, whether there's no studies on whether or not it's going to cause cancerous cells. So I don't know what the RNA is going to do to my body. Todas esas declaraciones responden a premisas que ya hemos escuchado entre personas que todavía no están dispuestas a vacunarse. Tal y como Irving, un 7% de los estadounidenses quieren esperar y ver cómo otros reaccionan a las vacunas antes de ponerse la suya propia. En cambio, los casos de Beal y Wiggins refieren a un escepticismo diferente porque es fácil ver las carencias de sus argumentos. Beal quizá no sepa que los vacunados son menos dados a transmitir el virus porque tienen más dificultades para contagiarse, son contagiosos durante menos tiempo y su carga viral infecciosa
también es menor. En cuanto a Wiggins, sus miedos sobre los posibles efectos secundarios de las vacunas a largo plazo desestiman investigaciones y estudios sobre vacunas que se han hecho durante décadas con millones de personas, porque las conclusiones siempre apuntan a lo mismo. Los efectos secundarios severos de vacunas aprobadas para su uso generalizado son extremadamente raros y si acaso se dan en las primeras semanas tras la administración de una dosis. Pero ¿de dónde viene este escepticismo y por qué lo vemos especialmente entre atletas afroamericanos, ya sea en la NBA o en la NFL, donde jugadores de fútbol americano como DeAndre Hopkins o Leonard Fournette también han mostrado su reticencia a las vacunas? A lo largo de los últimos meses, y tal y como ya he analizado en el pasado en Solo en América, la forma más fácil de predecir si alguien se ha vacunado o no en Estados Unidos es sabiendo qué vota. Demócratas y republicanos se asientan en lo alto y lo más bajo del ranking de aquellos más o menos dados a vacunarse, respectivamente. Los demócratas, en un 90%, dicen ya haberse puesto al menos una dosis de la vacuna, según la encuesta mensual del pasado septiembre realizada por la Kaiser Family Foundation. En cambio, solo un 58% de votantes republicanos dicen lo mismo. Y son ellos, en un increíble 23%, los más dados a decir que definitivamente no se van a poner la vacuna. Tal y como cualquier mínima historia estadounidense del último lustro, todo se puede explicar con las guerras culturales que han decidido librar los políticos de este país, siendo los del Partido Conservador los que han decidido ponerse en contra de los confinamientos, del uso de mascarillas o de la obligatoriedad de ponerse la vacuna. Todo defendido bajo el eslogan por la libertad. Pues claro que por la libertad. Tienes que respetar mi derecho a salir de casa cuando me salga del pito, a no tener que llevar la mascarilla porque tú me lo digas y a no ponerme el pinchazo porque mi cuerpo es mi cuerpo. ¿No dices lo mismo con lo del aborto, Miquito? No seas demagogo, Nani, que te queda bastante mal. Además, no toda esta historia es demócratas buenos y republicanos malos. Dejaré de señalar a los republicanos cuando dejen de comportarse como auténticos irresponsables que solo usan el lema de la libertad para generar discordia y ganar votos. Ni que ellos fueran los únicos culpables. En eso sí que tienes razón. Y ahí es precisamente al asunto al que quería llegar, aprovechando lo que ha pasado en la NBA. Cuando miramos los datos demográficos de Estados Unidos, lo habitual es ver que los votantes negros apoyan de forma abrumadora al Partido Demócrata. Hablo de cifras normalmente superiores al 85%, como se vio en las elecciones del pasado noviembre entre Joe Biden y Donald Trump. Pero si miramos las gráficas de la Kaiser Family Foundation, vemos que aunque los demócratas estén en lo más alto de la población vacunada, los negros adultos están en la mitad baja de la misma. Hombres negros menores de 49 años son incluso más escépticos, aunque la mejor forma de ver quién tiene más dudas sobre la vacuna es ver quiénes están en lo más bajo de la lista. No son los votantes republicanos, sino aquellos adultos menores de 65 años que carecen de seguro médico. Esto lo traigo a colación porque es importante a dos niveles. Primero, en Estados Unidos, tanto negros como miembros de otras minorías tienen menos acceso a seguros médicos que los blancos. Y muchos de ellos, si lo tienen, es gracias a la expansión de los seguros médicos públicos realizada por la administración de Barack Obama apenas hace una década. Y segundo, existe una desconfianza muy marcada por parte de los negros hacia las autoridades sanitarias y los centros médicos. 7 de cada 10 afroamericanos dicen sentir que los tratan de forma injusta por su raza o etnia cuando intentan recibir tratamiento médico, según una encuesta de la Kaiser Family Foundation realizada el año pasado. Es muy difícil resumir todos los factores que influyen en ese dato, pero cabe destacar dos idiosincrásicos de Estados Unidos: el racismo sistémico y la falta de acceso rutinario a cuidados médicos. Y es importante conocer esos factores porque fomentan una desconfianza que después ayuda a propagar con más facilidad los mensajes antivacunas que proliferan estos días tanto en redes como en las comunidades locales, especialmente en el contexto pandémico que llevamos viviendo en este último año y medio y en el que los afroamericanos han fallecido por COVID en ratios doblemente mayores que los blancos. Una investigación del grupo First Draft para la lucha contra la desinformación concluyó este octubre que organizaciones y activistas antivacunas han sabido aprovechar al máximo esa desconfianza de los afroamericanos. Y además, en un contexto en el que los discursos antirracistas tras el asesinato de George Floyd y también el movimiento woke que ve racismo en cada esquina de la sociedad, la cultura y la política estadounidenses han dejado el campo de cultivo perfecto para diseminar sus mensajes negacionistas y antivacunas. Ahí están las referencias habituales al experimento de Tuskegee, llevado a cabo entre los años 30 y 70 entre casi 400 afroamericanos con sífilis a los que se les prometió cobertura médica gratuita. Eso sí, a los pacientes no se les informó que tenían sífilis ni tampoco se les ofreció cura, pese a que a finales de los 40 ya se les podía tratar con penicilina. Mientras tanto, les dieron placebos y métodos inefectivos para tratar la enfermedad solo con tal de respetar el buen curso de la investigación. Un absoluto
disparate. Lo de Tuskegee es una referencia habitual entre expertos y periodistas para justificar el posible escepticismo entre los afroamericanos a las vacunas o a la participación en estudios médicos. Y no me puto extraña. Pero una serie de estudios recientes demostraron que la prevalencia de Tuskegee en esos casos estaría un poco sobrevalorada y que si acaso habría que poner más relieve en la falta de acceso a cuidados médicos por parte de la comunidad afroamericana, la falta de acceso a información fiable tanto en los nuevos medios como en los tradicionales o la existencia de discriminación en hospitales y centros médicos en pleno 2021. Eso último lo digo por el caso de la doctora Susan Moore, una paciente de COVID-19 que denunció la forma en la que un doctor blanco menospreció sus quejas antes de que le dieran el alta y muriera poco después en casa por complicaciones derivadas de su infección. Casos como el de Moore se viralizan con facilidad en redes sociales estos días, tal y como suele ocurrir con la brutalidad policial, exacerbando esa sensación de que queda mucho por hacer. Y esto no lo digo por restarle importancia a la presencia del racismo sistémico en Estados Unidos, que lo hay, sino para mostrar cómo posibles casos anecdóticos pueden alimentar una desconfianza injustificada, en este caso hacia los médicos y luego también hacia las vacunas, y que los malos jugadores de esta contienda, ya sean activistas antivacunas, extremistas de movimientos supremacistas negros o grupos de ultraderecha, se aprovechen de esos contextos para que sus mensajes incendien las redes y contaminen las mentes de personas que agradecerían ponerse un pinchazo. Y no solo lo agradecerían por sí mismos, sino también por sus familias y las comunidades que los rodean. Porque como bien dijo el exjugador de la NBA Charles Barkley sobre la decisión de Irving, You don't get vaccinated just for yourself. dicho queda. Y hasta aquí, este es Solo en América. Mi nombre es Emilio Domenech, nos vemos la semana que viene aquí, en Neutral.es. Hasta luego.